Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
Tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso y que un amor eterno nos ha amado. ¿Qué te parece si juntos exaltamos a ese Dios amoroso que entregó su vida por nosotros? Jesucristo. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios,
sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones, las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Me da muchísimo gusto anunciar a todos ustedes que a partir del próximo mes de enero del año 2022 vamos a comenzar a tener un formato de masterclasses de estudios bíblicos. Le llamamos formato masterclass porque van a ser estudios que van a bendecir grandemente tu vida, van a ser estudios analíticos, estudios exhaustivos de la palabra de Dios. Les invitamos a que se conecten a nuestra página de Vida Nueva para el Mundo para que puedan ustedes encontrarlos. Que Dios los bendiga y esperemos que continúen creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre.
¿Cómo está, hermano? Qué gusto saludarle. Estoy muy agradecido con Dios que me permite venir a compartir su palabra en un tema que se titula Padre Nuestro. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 en adelante, en este tema, repito, que se titula Padre Nuestro. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una enseñanza muy conocida, no importa en qué parte del mundo esté, es una enseñanza que todo mundo conoce, muchos de nosotros desde que éramos pequeñitos conocemos esta enseñanza. ¿Se acuerda? Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y esta enseñanza únicamente aparece en el Evangelio de Lucas, que es el que acabamos de leer, y en el Evangelio de Mateo, en Mateo 6 del 9 al 13. Si usted se fija en la oración, es prácticamente la misma. Sí hay pequeñas diferencias, sobre todo hacia el final de la oración, pero es prácticamente la misma que a nosotros nos enseñaron. Pero fíjese que el contexto es muy diferente. Se me está viciando el micrófono, si fuera posible que me bajaran un poco, creo que acá monitores, qué amables. El contexto es completamente diferente porque en Mateo esta oración o esta enseñanza forma parte de un sermón. O sea, estaba hablando Jesús ante los discípulos, ante fariseos tal vez en un monte, y les estaba explicando de la oración, cómo se tenía que orar, y dentro de ese sermón aparece esta enseñanza. Mientras que en el contexto de Lucas, lo que acabamos de leer es una solicitud de uno de sus discípulos, es una enseñanza en un contexto muchísimo más íntimo. Estaba Jesús apartado, los discípulos estaban aquí, el círculo más cercano de Jesús se acerca y los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y aquí hay algo importante que tenemos que rescatar aquí nosotros, porque quiere decir, de esto que acabamos de leer, que aprender a orar no es automático. O sea, que usted puede conocer del Señor, hace una decisión por Cristo, puede llevar una vida cercana con Jesús, pero no automáticamente usted va a aprender a orar. De hecho, orar es un privilegio dado únicamente a los creyentes. Y vea que si uno aprendiera a orar de manera automática, no hubiera sido necesario que los discípulos le dijeran a Jesús: oye, enséñanos a orar, porque hubiera sido automático. Ellos comían con Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, tenían una convivencia muy cercana con Jesús. Sin embargo, ellos decían: es que como que yo no sé orar. O sea, no fue automático, sino que conviene que en algún momento de nuestra vida cristiana, de nuestra enseñanza, estemos seguros que podemos o que sabemos orar. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, enseñarnos unos a otros cómo debemos orar, o ayudarnos a orar a los que van recién convertidos, explicarles cómo tenemos que orar. Es más, estimularnos a orar, o sea, animarnos unos a otros para orar, entender cuáles son los tipos de oraciones, entender que tenemos que orar, o este acercamiento de platicar con Dios es siempre en el nombre de Jesús, entender por qué es en el nombre de Jesús, porque cuando oramos, cuando platicamos con Dios, no es aconsejable centrar nuestra oración en vanas repeticiones en una oración y siempre decir lo mismo, porque eso no sería buena idea, y especialmente distinguir la oración como una obligación. Todos tenemos que orar, todos tenemos que buscar tener esta relación íntima
con Dios a través de la oración. Y quiero mostrarle el ejemplo que nos da el propio Jesús de la importancia de orar. Estamos en Lucas, le acabamos de leer Lucas 11. Entonces no pierda Lucas 11 y vamos a buscar varios pasajes, pero nada más en Lucas. Le quiero pedir primero que regrese a Lucas 5. Lucas 5, versículo 15. Son varios pasajes, pero únicamente de Lucas, para que sea fácil ir y regresar alrededor de este evangelio de Lucas. Lucas 5, versículo 15. Estamos viendo cómo es que Jesús nos pone ejemplo sobre la oración. Lucas 5, 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, está hablando de Jesús, y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, mas él, o sea Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Avance un capítulo, ahora Lucas 6, 12. Seguimos todos en Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él, está hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Adelante 3 capítulos, Lucas 9, 18. Seguimos en el evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Ahora brinque al versículo 28, Lucas 9, 28, ese mismo capítulo, Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y si seguimos, llegamos a Lucas 11:1, que es el texto que acabamos de leer, que dice textualmente otra vez: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, etcétera. Ya vimos entonces que Jesús oraba y además todos los discípulos lo veían. Yo no sé cómo ve usted, pero si yo veo que alguien va a alguna parte y regresa de la misma manera, pues a mí no se me va a hacer apetecible hacer lo que él hace. Pero fíjese que algo ocurría con Jesús que los discípulos se daban cuenta. Jesús tal vez se iba de una manera y regresaba de otra manera, que los discípulos, después de verlo 1, 2, 4, 8, 10 veces, dijeron: oye, ¿eso que vas a hacer, Jesús? ¿Eso que haces allá cuando estás orando? Eso yo lo quiero. Y despertó en ellos una sed, porque ellos eran testigos del resultado. Eso que tú tienes, Jesús, eso yo lo quiero en mi vida. Y nuevamente le insisto que no es automático saber orar, de manera que en algún momento de nuestro discipulado, de nuestro caminar en Cristo, importa mucho que mejoremos esta destreza o esta plática con el Señor, de manera que no está de más decir de pronto a alguien o a mi maestro en mi discipulado: oye, enséñame a orar. Así como ellos veían el resultado de cuando Jesús regresaba y le decían: oye, Jesús, enséñanos a orar, eso que tú haces, yo lo quiero. Ahora póngase a pensar un detalle más. ¿Por qué los discípulos, si habían visto que Jesús se apartaba e iba tantas veces a orar, por qué los discípulos no fueron y lo interrumpieron cuando estaba orando? O sea, ¿por qué no, cuando estaba orando, digo: oye, ya que estás orando, ya que estás por ahí, pues de una vez déjame escuchar para yo orar contigo? ¿Se fijan por qué no hicieron eso? Porque no lo querían interrumpir. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Cuando usted ore de manera que no lo interrumpan. Apártese, lo veímos en varios versículos como Jesús se apartaba para que fuera en un lugar donde no fuera interrumpido. Apártese y allá en un lugar solo, retirado, donde usted se pueda concentrar, ore y disfrute ese momento de oración de manera íntima. Es una enseñanza importante. Y además, hablando de querer aprender a orar, esta es una petición muy agradable que seguramente Jesús les tomó a bien a sus discípulos. Y yo le aseguro que si usted ora, un día que esté orando y usted le dice a Dios: Dios, enséñame a orar, enséñame a mejorar mi relación contigo, esa va a ser una oración grata delante de Dios. Ayúdame a entender el valor de la oración. Ayúdame a entender la importancia de que yo ore.
Es más, ayúdame a ser disciplinado, Dios. Ayúdame a que cuando yo ore de manera disciplinada, de manera constante. Ayúdame a conocerte más a través de la oración. Y así llegamos, nuevamente regresen a Lucas 11:1, estamos retomando esta enseñanza de Jesús, y así que uno de los discípulos se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Versículo 2, y les dijo Jesús: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que cuando Jesús les dice, a ver, les voy a enseñar a orar, cuando ustedes oren, digan. Pero esto no lo tenemos que entender nosotros como una fórmula mágica, o sea, como si este conjunto de oraciones tuvieran algún significado sagrado, de manera que si yo digo estas oraciones, pues ya me va a ir bien en la mañana, o me va a ir bien ahí cuando presente mi examen, o cuando pido un aumento en mi trabajo. Esto no es así, no son unas palabras mágicas que yo, si las digo, ya significa que voy a tener el favor especial de Dios. No es una atadura a un conjunto de palabras, sino que cuando Jesús les dijo, en el versículo 2, cuando Jesús les dijo, cuando oréis, decid, lo que les está diciendo no es, repitan estas palabras conmigo, sino lo que les está diciendo es, oren de esta manera. Observen el contenido de lo que yo voy a decir, de manera que cuando ustedes hagan sus oraciones con otras palabras de manera independiente, ustedes sigan esta forma de la oración. Por eso es que conviene mucho entenderle cómo es el modelo de oración que nos está enseñando Jesús. Cuando dice oren de esta manera, ¿a qué manera se refiere? No nos va a dar tiempo hoy de examinar toda la oración, pero sí vamos a rescatar cosas importantes desde el principio de la oración. En el versículo 2, cuando le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en esta enseñanza que ya dijimos que es muy importante, Jesús, en lugar de decirle Dios creador del universo o Dios omnipotente, con la manera como inicia es diciendo Padre nuestro. Y es que fíjese que el modelo de la oración es como una carta, va dirigida hacia alguien, tiene una introducción, tiene una parte central y tiene una conclusión, y cuando hablamos de que va dirigida a, Jesús pudo haberle dicho Dios omnipotente, o Dios todopoderoso, o Dios que eres el alfa y el omega. Y en lugar de exaltar cualquiera de esas cualidades, Dios le dice, papá, Jesús reconoce a Dios como Padre. Ahora póngase en el lugar de los discípulos. Usted está a punto de escuchar una enseñanza muy importante y escucha que Jesús se refiere a Dios como Padre. Esto es algo que debía haberles llamado la atención, porque ellos lo conocían como su creador, como el que hizo el cielo, el mar y las estrellas, el que vive para siempre, pero cuando Jesús les dice Padre le da completamente otro significado, pero tampoco les llama la atención porque Jesús les había enseñado que Dios era su Padre. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 21. Vamos a entender cómo Jesús les enseñaba sobre Dios y su relación con Dios a través de verlo como Padre. Lucas 10, 21. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Se fija cómo le dice, habla con Dios y le dice, yo te alabo, oh Padre. O sea, le pudo haber dicho, yo te alabo, oh Dios, Señor del cielo y de la tierra. Sin embargo, los discípulos oían que le decían, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se fija cómo reafirma esta idea de, pudo haber dicho, sí, Dios, porque así te agradó, o sí, Rey de Reyes, porque así te agradó. No dice, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora ya no nada más habla con él como Padre, sino que lo toma como suyo. Dice, por mi Padre, no dijo por el Padre o por el Padre de la creación, sino por mi papá, por mi Padre. Continúo leyendo el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre
ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se fija cómo la vida de fe gira en torno a Dios, pero gira en torno a Dios como un Padre? Para mí es muy importante que esto, porque yo no solamente alabo a Dios como el creador del cielo, de las estrellas, de lo visible, de lo invisible, como el que está lleno de sabiduría, como el consejero, sino que lo alabo reconociéndolo como mi Padre. Y eso para mí cambia completamente la perspectiva. El hecho que el Padre de los Espíritus sea mi papá hace que todo lo demás cobre sentido. ¿Quién soy? ¿Quién me hizo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Todo se refugia en mi Padre. Y vea que esto que Dios sea nuestro Padre puede tomar dos sentidos. Por una parte es un Padre que me creó, Dios me hizo. Vaya conmigo, no pierda Lucas porque sabe que vamos a regresar ahí, pero vaya conmigo al Salmo 139, 13. Yo veo a Dios como un Padre que me hizo físicamente. Dios dio su palabra y me creó, mis órganos, mis huesos, mis articulaciones, mis dedos, mi cabeza, Dios la hizo. Salmo 139, 13. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermano, usted no se hizo a usted mismo. A usted Dios lo hizo. Usted no es una consecuencia de sus padres, porque sus padres decidieron tenerlo, o a lo mejor sus padres no querían tenerlo y no hubo de otra y por eso nació. No, usted estaba en el pensamiento de Dios. Usted no nació por casualidad. Usted está aquí. Y incluso usted está aquí escuchando este mensaje porque Dios tiene un propósito para su vida. Entonces yo puedo ver a Dios como mi Padre, como mi creador, porque Él me creó. Pero también yo puedo ver a Dios como mi Padre porque Él me rescató. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1 versículo 4. Yo veo a Dios como mi creador, pero también lo veo como mi Padre porque Él me hizo nacer de nuevo. Estoy hablándoles ahora del nuevo nacimiento, de un plan perfecto para que yo le conociera, para que yo naciera nuevamente. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Está hablando de Jesús. Dice: el cual, o sea Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se fija, nuestro Padre fue el que hizo ese plan para liberarnos de nuestros pecados. De manera que yo puedo ver también a Dios como mi creador, como el que me hizo, el que me formó, pero también el que me hizo tener un nuevo nacimiento, porque yo fui adoptado. Así que Dios es nuestro Padre Redentor. Yo le leo, no es necesario que lo busque, Isaías 63, 16, o sea, apúntele por ahí, Isaías 63, 16, que dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dios fue el que nos redimió. Dios tenía un plan y por eso es que ahora tiene un nuevo sentido en mi vida. Tal vez usted llega aquí a este lugar o a la vida cristiana o al conocimiento de Cristo, del amor de Jesús. A lo mejor usted llega con algunas marcas de su pasado. Incluso hoy día a lo mejor llega con un sabor a soledad, de tristeza. Tal vez usted se siente solo porque así le han enseñado. Usted se siente perdido, tal vez olvidado, incluso quedado o abandonado. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, usted no es nada de eso. Usted es digno, un digno hijo, porque fue creado por Dios por un propósito, fue creado por un Padre amoroso con un propósito. Y esto no lo considere como un mensaje de superación y ahora le va a decir, y entonces por eso usted es un campeón. No, nada de eso, porque yo fui adoptado, hijo suyo, hijo del Padre Celestial, no porque hubiera algo bueno en mí,
No porque yo sea muy bueno, o porque usted sea muy bueno, seamos muy piadosos, o porque vengamos a este lugar, o porque oremos, o porque ofrendemos, o porque dimos para granero, o porque nos ocupemos de las viudas, o seamos muy buenos padres. Por supuesto que no, no es nada de eso. Nosotros no somos dignos delante de Dios por algo que haya en nosotros. Somos dignos porque nuestro Padre Celestial pensó en nosotros, y eso es lo que nos hace vivir hoy con su gracia. Porque nuestro Padre Celestial nos hace vivir con su favor. Y esto se revela a nosotros se revela a Dios a nosotros como un Padre que es digno de confianza. Fíjese que, ¿se acuerda por allá de marzo 2019, cuando estaba lo peor de la pandemia? Aquí en México empezó la cuarentena y había mucha incertidumbre. ¿Se acuerda? No salga a la banqueta, porque nada más de salir a la banqueta ya se puede contagiar. O si toca una superficie, por tocar la superficie se puede contagiar. Era una incertidumbre genuina. No se sabía qué tan contagioso eran y ahorita ya tenemos muy claro los síntomas. En aquel momento no, eran pocos los lugares donde se hacían las pruebas. ¿Qué tal si te da? No sabías si te podías recuperar o no. ¿Se acuerdan? No estábamos vacunados, había mucha incertidumbre con los síntomas, con la posibilidad de morir, y esto generaba temor. Había temor en las calles. Y justamente por esos meses, ¿se acuerda? Yo tengo una hijita pequeña, en aquel momento tenía 3 años. Justamente por esos meses nuestra hijita empezó a tener lo que nosotros entendíamos como síntomas. Empezó a tener tos, empezó a tener catarro, y yo y mi esposa nos preocupamos, ¿no? Esto parece que ya entró aquí a casa. Al final no se enfermó de COVID, pero nosotros decíamos en ese momento, parecía que ya había entrado el COVID allá a casa. Y ella y yo platicábamos los escenarios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si te enfermas tú, si me enfermo yo, si nos enfermamos, ¿qué hacemos con los niños? ¿Dónde nos metemos? Y ya estábamos intentando ganarle los pasos ahí, porque había un sentido de temor o de desesperanza que fácilmente era contagiado. Y cuando yo veía a mi hijita de 3 años, yo la veía que se levantaba así con catarro, y sí con los ojos llorosos, y sí con tos y estornudos, pero ella se levantaba a jugar. Y cuando se acostaba a dormir, yo nunca la vi desesperanzada diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Ya me contagié. ¿Y la vacuna? ¿Y cuál es el remedio? ¿Y cuáles son los síntomas? No. Ella se acostaba tranquila y se dormía. Y estoy seguro que si en algún momento ella hubiera pensado, ¿qué va a ser de mí? Ella decía, no me voy a preocupar yo. Porque si algo me faltara, mi papá y mi mamá se van a ocupar de eso. ¿Qué vamos a comer? ¿O cómo me voy a curar? No sé, ni me voy a preocupar, porque mi papá y mi mamá se van a preocupar de eso, se van a ocupar de eso. Imagínense cómo sería nuestra vida si así pensáramos. Si yo, mi problema que tengo que enfrentar, y la enfermedad y la injusticia y lo que pasó en mi trabajo y cómo fue con mi vecino y el asalto y el choque, no me tengo que preocupar. Porque si algo me falta, mi Padre Celestial se va a ocupar de eso. Lo que pasa es que estamos muy influenciados por el mundo y vivimos intranquilos y vivimos estresados y vivimos preocupados, pero nuestra tranquilidad no depende que las cosas estén bien aquí, no depende de los bienes materiales, no depende de las cosas externas. Nuestra tranquilidad depende de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y como un niño chiquito nos vamos a acostar y vivimos tranquilos en medio de la peor tormenta y de la peor dificultad. Y le leo Mateo 23:8. Acompáñeme a Mateo 23:8, el Evangelio de Mateo 23:8. Mateo 23, versículo 8, dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros somos hermanos. Versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo no sé qué problema está enfrentando usted, hermano. Yo no sé cómo estuvo su semana. Yo no sé cuál es el reto que Dios está permitiendo que haya en su vida. Pero lo que sí sé es que esto es una razón para recuperar el aliento.
que esto es una razón para vivir tranquilos, que usted tiene un Padre celestial en los cielos. Y fíjese cómo cobra sentido la palabra. Por ejemplo, Salmo 42:5, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y recobro el aliento, como esa niña pequeña. Y esta última parte de este salmo me da pie para hacerle notar algo. Se fija que la última parte del salmo que le acabo de leer dice: salvación mía, es mi salvación. Y dice: Dios mío. No dice el Dios todopoderoso o el Dios, no, es mi Dios. Ahora regrese a Lucas 11, versículo 2, lo que estamos aprendiendo de esta oración. Y fíjese que la segunda palabra después de Padre, fíjese en la segunda palabra que Jesús les enseña. Entonces lo leo desde el principio, versículo 2, Lucas 11:2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dice, no nada más es el Padre de todo, Padre del universo o el creador de todos, sino es Padre nuestro. Dios es mi papá. Dios es mi Padre, es mío, es un privilegio decirle a Dios: Dios, tú eres mi Padre. Se fija, es como con nuestros hijos. Se fija que cuando a nuestros hijos le decimos: yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Si ese es un lugar especial, yo reclamo ese lugar especial porque yo soy tu papá. De manera que cuando al niño pequeño le preguntan: oye, ¿dónde está tu papá? Él voltea y dice: ese señor que está allá, ese señor es mi papá. Y yo sé que es mi papá porque en el trato diario él está conmigo. Él se ocupa de mí, yo lo veo, yo lo conozco y sé que él es mi papá. El lugar de privilegio lo tiene él. Y entonces, ¿qué enseñaba Jesús respecto a llamarle a Dios mi papá? A ver, vamos a aprender esto en Juan capítulo 20, 15. Estamos intentando entender por qué Jesús le dice Padre mío, mi papá, ¿no? Padre nuestro. Juan capítulo 11, perdón, le dije Juan capítulo 20, versículo 15, 20, 15. Para darle un poco de contexto de lo que vamos a leer, Jesús fue crucificado y María llega a la tumba vacía. Pero pues llega a la tumba de Jesús, pero la tumba la encuentra vacía. Y entonces llegamos al versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, María, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Se está refiriendo al cuerpo de Jesús. Versículo 16, Juan 20, 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, y ella lo reconoció y le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se fija que pudo haberle dicho Jesús: voy a subir con Dios. Pero no, de hecho le dice: pues subir con mi Dios. Pero antes también les dice: voy a ir con mi Padre, pero ya no nada más es mío. O sea, como Jesús, hijo de Dios, hijo del Altísimo, pues a lo mejor por eso él le podía decir Padre mío, pues porque era hijo de Dios, ¿no? Era hijo del Altísimo. Pero ya ahorita lo está extendiendo también para nosotros y dice: ahora es, versículo 17, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ahora, ya estamos hablando del Padre, pero creo que aquí conviene tomarnos un momento para preguntarnos: ¿cuál es la diferencia entre un progenitor y un padre? O sea, el que concibe, y en qué momento el que concibe es reconocido por el hijo como un padre. ¿En qué momento ocurre algo en el corazón del hijo de manera que él dice: no es solo mi progenitor, sino que es mi papá? Es mi papito. ¿En qué momento se convierte en mi padre? Dicen los expertos que esto ocurre cuando existe un vínculo entre el hijo y el padre y que ese vínculo se consigue con una inversión de tiempo. Entonces es el momento cuando el progenitor o el padre se gana el corazón de su hijo
por una presencia constante. Entonces, ¿de qué manera Jesús tenía esa presencia constante con el Padre? Pues en oración. Ya lo acabamos de platicar hace rato. Jesús conocía al Padre, Jesús pasaba tiempo con su Padre, de manera que para nosotros la enseñanza es importante, porque si yo quiero conocer a Dios como mi Padre, necesito pasar tiempo en oración. Si usted quiere que Dios se revele a usted como Padre, si usted quiere ver a Dios no únicamente como el creador del universo, sino lo quiere ver como Padre, hay que pasar tiempo en oración. Fíjese que una vez una persona en una consejería me decía, yo sigo a Cristo, lo he seguido durante los 30, 40 años de mi vida, yo he llevado tal cual estudio, yo vengo acá, yo predico, voy allá a los pueblos, pero tengo un problema, porque fíjese que uno de mis hijos, pues yo le prediqué cuando él era joven, pero no siguió, y ahora pues está haciendo tal o cual cosa, vive con tal o cual persona. Entonces pues yo no quiero como contaminarme con eso y no sé qué actitud tomar. Lo que ella quería era que yo le dijera, no, sí, pues usted está consagrada y él no, pues entonces abandone a su hijo, entrégalo a Satanás y que allá sepárese de él, no se vuelva a preocupar por él, líbrese de él. Pero lo que yo le hacía pensar era, oiga, ¿cómo es Dios con usted como padre? Así como es Dios con usted como padre, así usted compórtese con su hijo, y es más, con todos los demás. O sea, si usted peca, Dios lo abandona. Para Dios no es una broma pecar. Pecar es algo grave, es abominación delante de Dios, no tenemos que tomarlo por poco. Pero si usted peca, si usted ofende a alguien, si usted miente, si usted roba, si usted tiene pensamientos, hay inmoralidad, si usted peca, Dios le abandona. No Dios permanece fiel, aunque nosotros hayamos sido infieles. No, Dios es paciente y misericordioso por esperarnos, por si llegáramos a arrepentirnos. Entonces, ¿por qué ser tan rigoristas con los demás? O sea, no, aquel hermano pecó, ya abandónenlo, quémenlo en la hoguera. Bueno, así es Dios con usted, así es Dios con nosotros, así tendríamos que ser. O insistiendo más con nuestros hijos, con aquellos que tenemos el privilegio de ser padres. ¿Sabe? Hay momentos en los que nuestros hijos sí se la ganaron. Ya hicieron, ya se subieron, ya bajaron, ya se salieron, ya rompieron aquello. Hicieron textualmente lo que les dijimos, esto no lo hagas. Textualmente, es más, no nada más textualmente, le dimos una instrucción y ellos no desobedecieron únicamente porque les ganaron las ganas, sino cínicamente desobedecieron. Ahora sí ya se la ganaron. ¿Cómo tendría que ser ese regaño? ¿Cómo tendría que ser esa reprimenda? Esa reprimenda, o sea, no puede pasar como desapercibido, pero esa reprimenda tiene que ser yo como padre sabiendo que Dios está ahí, que Dios es testigo. Tiene que ser misericordiosa como Dios es misericordioso para mí, porque la misericordia de Dios, de Dios como mi Padre Celestial, alcanza para mi vida, pero también a su vida. ¿Cómo ellos van a conocer la misericordia de Dios si yo jamás fui misericordioso con ellos? ¿Cómo va a ser revelado el carácter de Dios si yo a través de mí como un instrumento no le revelé a mi propio hijo cómo es un Padre Celestial? ¿Cómo podría yo ser tan rigorista? Ahora, no le estoy diciendo que en su casa no hayan reglas claras y que si hay una desobediencia, la desobediencia pase inadvertida. No, por supuesto que no. Si hay una desobediencia, tiene una consecuencia. Pero lo que sí le estoy diciendo es que la manera como podemos educar a nuestros hijos o como debemos educar a nuestros hijos es de la misma manera como Dios nos trata a nosotros. Y no únicamente a nuestros hijos, esto se extiende a cualquier cosa. ¿Cómo debo de comportarme con los demás, con aquel que me ofendió, con aquel que me debe, con aquel que tiene algo contra mí, con mi amigo, con mi enemigo? Tengo que comportarme de la misma manera como se comporta mi Padre Celestial, porque así se revela mi vida, porque yo lo conozco, yo lo he visto, yo sé cómo es Dios y así me conduzco por la vida. Fíjese que dice el Salmo 103:13 de este tema. Salmo 103:13.
Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus propios hijos, así se compadece Dios de usted. ¿Usted ora por sus hijos? ¿Usted se toma un momento para orar por sus hijos, por la salvación de sus hijos? ¿Usted se toma un momento para interceder ante el Padre por sus hijos? Dice Romanos 8:34 que Jesús intercede por nosotros. ¿Usted se toma un momento para interceder por los matrimonios o por los padres de esta iglesia? Y es que ¿sabe qué, hermano? Educar e instruir a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Mamá, papá, no asuma que porque sus hijos viven en su casa, usted está tomando esta responsabilidad o usted está cumpliendo su labor. Porque ya dijimos, una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre o madre. Hay que hacer un vínculo. Es necesario que hagamos un vínculo. Y no únicamente le estoy hablando de hijos pequeños. Hay quien viene y dice, no, es que mi hijo de 40 años, es más, mi hijo ya se casó o mi hijo se fue de la casa con sus 23 años. No únicamente le hablo de hijos pequeños. Y estas personas me dicen, es que ya mi hijo se fue de la casa o está viviendo con quién sabe quién, está en una relación así. Yo hablo con él y siempre que hablamos discutimos. O es más, ya tengo 3 o 5 años que no me hablo con mi hijo. Usted tiene que reconocer esto como que hubo una siembra y está saliendo una cosecha. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Sembrar otra cosa. O hay quien fue papá violento por 20 años porque no conocía de Cristo y sembró algo en el corazón del hijo. Y ahora que conoce del Señor, en un mes queremos arreglar todo. No, hay que sembrar ahora de una manera diferente. Hay que sembrar el vínculo. Y entonces alguien diría, ¿y cómo creo ese vínculo entonces en el corazón de mi hijo? Y dicen también los expertos que ese vínculo se consigue cuando uno es intencional. O sea, hay que tener la intención de hacer ese vínculo. Pero no se preocupe, también Dios nos da ejemplo de eso. Porque Dios es el que nos buscó. Y dice Oseas 11:4, con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor. De la misma manera como Dios es conmigo, yo también puedo ser con mi hijo. Y es más, con cualquier persona que está alrededor de mí, con cuerdas de amor buscando hacer un vínculo. Y si usted está en esa situación donde ya su hijo se fue y usted apenas va conociendo al Señor, hermano, nunca es tarde para conquistar el corazón de su hijo. Con proyectos, con presencia, con palabras, con reglas claras, con aventuras, estando presente. Y se fija que cuando le dije, haciendo un vínculo, le dije con reglas claras, esto es con disciplina también se cae en el corazón del hijo. Porque cuando usted siembra en el corazón de su hijo obediencia, usted lo está bendiciendo. Cuando usted siembra en el corazón de su hijo sumisión y respeto, usted lo está bendiciendo. Porque un día ese niño va a tener que lidiar con el Padre Celestial, y para el Padre Celestial la obediencia es muy importante, de manera que si usted le enseña desde pequeño o la edad que tenga la importancia de la obediencia, usted lo está bendiciendo, porque la obediencia es importante para nuestro Padre, de manera que su paternidad, papá, mamá, sin importar cuántos años pueda tener su hijo, su paternidad es una oportunidad para formar un discípulo para Jesucristo. Su paternidad es una oportunidad única para formar un discípulo de Jesucristo. Vaya conmigo al Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. Salmo 127, 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De dónde vienen los hijos? Son herencia de Jehová, es una herencia. ¿Usted cree que su hijo nació porque falló el método anticonceptivo? ¿O usted cree que su hijo nació porque embaracé a mi novia, fue por accidente? ¿O usted cree que su hijo nació porque usted tenía un plan? Mira, nos casamos, esperamos 2 años y entonces tenemos su hijo. No, no es cierto. Porque su hijo no hubiera nacido si Dios no hubiera dado su palabra. Su hijo nació
porque estaba en el corazón de Dios, porque su Hijo tiene un propósito en el Señor. Y entre ese propósito está que usted forme en su hijo o en su hija un discípulo de Jesucristo. Eso no lo va a hacer la escuela, eso no lo va a hacer el gobierno, eso no lo va a hacer la iglesia, no va a formar un discípulo de Jesucristo el grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes, escuela dominical. Eso es una responsabilidad de nosotros. Usted es el que tiene que sembrar en el corazón, nadie más lo va a hacer. Y de hecho a nosotros como iglesia, aunque no tengamos hijos, nos dio una generación para formarlos en el temor de Jesucristo, en el conocimiento de que tenemos un Padre Celestial. Vaya conmigo a Deuteronomio 11, versículo 18. Estamos hablando de cómo Dios Padre se revela a nosotros y cómo transferir esto a nuestros propios hijos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio 11, 18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces dice aquí que se lo compartamos a nuestros hijos en todo momento, pero tengo que subrayarle el versículo 18. Deuteronomio 11, 18 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Primero tienen que estar esas palabras en su corazón y en su alma. Es la única manera como usted va a impactar el corazón de sus hijos. Dicho de otras palabras, usted no puede dar lo que no tiene. Y no se necesita mucha doctrina para entender esto. Si usted no lo tiene, no lo puede dar a sus hijos. Si usted no entiende o no distingue a Dios como su Padre Celestial, no va a poder influir a la siguiente generación. Si usted no ve a Dios como un padre, no va a poder que su hijo vea a Dios como un padre. Si usted no siembra primero estas palabras en su corazón y en su alma, ahí dice el versículo 18, entonces no va a poder transmitirlo y ellos se van a dar cuenta. Si usted pone estas palabras ahí en la pared en un cuadro, no va a ser más que palabras vacías. Y entonces tu hijo le va a decir: oye, pero tú me dices que ore, pero yo no te veo que ores. Y me dices que aprenda versículos y que memorice la palabra, pero yo no veo que tú lo hagas. Y tú me dices que alabe y que adore a Dios, pero tú no lo haces. Son palabras vacías. Entonces no podríamos impactar. Me dices que yo tengo un Padre Celestial y que obedezca y que lo atienda, pero tú no lo reconoces como tu Padre Celestial. Tú no le das ese lugar de privilegio a Dios como un Padre Celestial. ¿Cómo me pides a mí entonces que lo haga? Hermano, usted necesita amar las cosas de Dios para poder impactar a la siguiente generación con su ejemplo, Porque entonces el niño va a decir, el niño, el joven, el adulto, allá en su matrimonio: eso que tiene mi papá, esa manera como mi papá enfrenta su vida, como enfrenta sus problemas en el matrimonio, como enfrenta sus problemas en el trabajo, como ve sus problemas, como enfrenta la vida, como despierta cada mañana, eso yo lo quiero. Y sabe que va a venir su hijo y le va a decir: yo tengo sed de lo que tú tienes, a través del ejemplo, desde su corazón hasta su corazón. Una enseñanza efectiva solo es efectiva cuando forma parte de usted. Y Jesús otra vez nos puso ejemplo, porque cuando los discípulos veían a Jesús que iba y oraba, ellos decían: yo quiero eso que tú tienes, enséñanos a orar. Y se fija que la primera enseñanza que les da Jesús en este enséñanos a orar es: tú tienes un Padre Celestial que es tuyo, es tu Padre Celestial.
Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la primera enseñanza y a partir de ahí se construye todo lo demás. ¿Me acompañas con la guitarra? Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12, 9. Estamos casi por terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y por eso tomamos un momento para explicar esto de disciplinar, cómo tiene que ser esa disciplina. Por eso era importante subrayar eso. Sigo leyendo, versículo 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Se fija cómo la palabra en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de manera armónica nos presentan a Dios como un Padre? ¿Se fija cómo nos hace ese paralelismo para que sea para nosotros fácil distinguir la bondad y el cuidado, el amor de Dios como un Padre? Y a lo mejor algunos de nosotros no tuvimos una relación con nuestro Padre terrenal aquí saludable, de manera que ahora que me digan que Dios es mi Padre puede ser algo que me cueste trabajo, porque tal vez mi papá aquí en la tierra, el papá que me tocó, tal vez era alcohólico. Algunos de nosotros tuvimos un padre frío que jamás nos abrazó, que jamás nos dijo te amo. Y ahora que venga Dios y a cada rato me diga te amo y que esté al pendiente de mí, me puede costar trabajo tal vez, porque yo tuve un papá abusivo, porque yo tuve un papá golpeador. Es más, algunos de nosotros ni siquiera tuvimos papá, o a lo mejor lo vi una o dos veces, o nunca lo conocí. Y ahora que venga Dios y me diga yo soy tu papá amoroso, yo soy tu Padre celestial. Algunos de nosotros tuvimos un padre que dio para la comida, no faltó que comer, que dio para las colegiaturas, los uniformes, no faltó provisión allí en casa, pero nunca se invirtió en este vínculo. Nunca hubo esta siembra en el corazón, de manera que pues no sabemos qué es un padre. Y el hecho que Dios se presente como nuestro Padre es algo que nosotros tenemos que estudiar para poder vivirlo, pasar tiempo en oración para poder entenderlo, pasar tiempo con Dios de manera íntima, de manera privada, como un hijo, crear un vínculo. Esto es crear el vínculo entre Dios, que está dándonos su mano como un padre, y nosotros como sus hijos. Yo le quiero dejar aquí 3, 4 versículos para que usted medite en esto y que al final Dios se pueda revelar a usted no únicamente como su creador, como el Dios omnipotente, poderoso, sino también Dios se pueda revelar a usted como un padre. Efesios 4:6 dice: tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuestro papá, nuestro Padre, está sobre todas las cosas. Efesios 1:3, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro Padre que nos bendice. Salmo 68:5. Salmo 68:5. Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Tal vez usted no tuvo papá, tal vez usted fue huérfano de padre, pero ahora ya tiene uno, y dice aquí que este Padre es Dios en su santa morada. Y sabe que nos han vendido mucho la idea de que todos somos hijos de Dios, que Dios es Padre de todos, pero eso no es cierto. De acuerdo a lo que acabamos de leer o estudiar en esta tarde, eso no es cierto. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Queremos entender de quién es Padre Dios.
Estamos intentando responder esa pregunta. ¿De quién es Padre Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que le recibieron. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que si usted cree, si usted recibió, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios porque fue comprado por un precio, por voluntad de Dios. Y esto de que fue comprado por un precio, estúdialo en 1 Corintios 6:20. De manera que yo le propongo que oremos. Vamos a orar. Pero yo creo que con todo esto que hemos aprendido, hemos repasado el día de hoy, conviene que nuestra oración sea una oración de agradecimiento. Una oración de agradecimiento al Padre por su amor y por revelarse así a nosotros a través de su palabra. Número 1, entonces vamos a agradecer. Número 2, parece que es una buena oportunidad para orar por las familias de esta iglesia, especialmente por los padres, para que todos los pequeñitos de esta iglesia sean formados como discípulos de Jesucristo. Y número 3, pues también es una buena oportunidad para pedirle a Dios que se revele a nuestra vida como Padre, que queremos conocer más como iglesia y cada uno de nosotros a Dios como un Padre. ¿Le parece bien? Cerramos nuestros ojos para no distraernos. Señor, nos pusimos de acuerdo y todos juntos queremos decirte gracias. Gracias porque en toda tu palabra vemos tu amor y vemos cómo te revelas con poder como nuestro Padre Celestial. Y gracias a eso vivimos confiados y vivimos con esperanza, vivimos con fe y con confianza en ti, en tu obra, y te queremos agradecer, te queremos alabar, te queremos bendecir, porque te vemos como digno de alabanza y de adoración. Y para ti, Señor, sea nuestro canto y nuestro agradecimiento por siempre. También, Dios, nos pusimos de acuerdo para orar por las familias de nuestra iglesia. Te pedimos que tú guardes a los esposos, que tengan pocos años, muchos años de estar casados, los novios que se vayan a casar. Te pedimos que tú guardes las familias de esta iglesia como núcleo central de nuestra iglesia, Dios. Te pedimos especialmente por los padres, por los papás, por las mamás, para que ellos puedan conquistar el corazón de sus hijos, que puedan sembrar en su corazón cosas que sean agradables delante de ti, y todos juntos como iglesia, como tus hijos, podamos formarlos como discípulos tuyos. Y también, Dios, te queremos pedir que tú te reveles a nosotros. Ahí donde está, hermano, usted levante sus manos y dígale: Dios, yo quiero conocerte como mi Padre. Con sus propias palabras dígale: revélate a mí como un Padre. Enséñame a orar. Dígale ahí en su corazón, dígale con sus propias palabras: enséñame a orar. Yo quiero conocerte. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero saber cómo eres. Revélate a mi vida. Yo quiero ser más como tú eres. Ayúdame a conocerte como mi Creador, como mi Salvador, pero también como un Padre amoroso, para que yo pueda reflejar a donde quiera que yo vaya tu amor con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos, con todas las personas con las que me pongas en contacto. Te damos gracias como iglesia y te queremos bendecir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.